Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que tengan un lindo día. Nos volvemos a encontrar en este tercer video guía para todos aquellos que están en el plan de construir su casa. Estamos contentos por los mensajes que hemos recibido de muchas personas que les ha servido, que lo están compartiendo con su familia. Y como hablábamos, ¿no?, en los videos anteriores, el motivo de empezar a hacer estos videos fue el hecho de que, si bien lo ideal sería poder contratar un profesional que te desarrolle todo tu proyecto, que te pueda guiar en cada etapa, eso es lo ideal, pero en la realidad de muchas familias es que se va haciendo todo con mucho esfuerzo. Y a la hora de tener que invertir en un profesional, por ahí la familia, ante la necesidad, prefiere invertir en ladrillos, invertir en material, y bueno, y se va alejando la posibilidad de contar con alguien que te pueda guiar. Por eso estos videos guía nacen desde ahí, ¿no? Desde escuchar muchos testimonios de familias que no cuentan por ahí con los recursos para tener a alguien que les desarrolle su proyecto, su casa. Así que hablamos en el primer video acerca del urbanístico, un certificado que se solicita en el municipio de tu ciudad. Súper importante porque nos marca los parámetros que tenemos que tener en cuenta con respecto a nuestro lote. O sea, cada lote tiene su urbanístico para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Todo lo que hay que respetar dentro del lote. El video anterior, la semana pasada, hablamos acerca de la importancia de proyectar todo y hablamos un poquito de la orientación y puntos a considerar a la hora de proyectar. ¿Por qué? Porque ante la urgencia muchos proyectan una parte y después se dan cuenta que salen de ese momento de urgencia y necesitan ampliar el espacio, y ahí nos empezamos a encontrar con qué ambientes nos quedan oscuros. Nos empezamos a encontrar que cuando vivimos la casa hay cosas que no son muy funcionales. Entonces está bueno poder proyectar todo. Te lleva un par de minutos nada más, con unos matecitos, media hora, una hora, y eso, poder bajar eso a papel, te puede salvar un montón de dolores de cabeza. Siempre es mejor tirar una hoja y no tirar una pared, es mucho más barato. Entonces vale la pena sentarse un ratito y pensarlo. Y hoy vamos a hablar, este es nuestro video del día de hoy, acerca de las dimensiones de los ambientes, de los espacios. Yo hice una lista de algunos errores que nos hemos encontrado en consultas, por ahí en construcciones ya existentes, y bueno, que después hay que entrar a readecuar o a ver cómo hacemos para poder salvar esas dimensiones, esos ambientes. Así que en base a eso surge el video de hoy, que es acerca de las dimensiones que debe tener cada ambiente. El código de edificación marca los metros cuadrados mínimos de un ambiente, y está bueno tenerlo en cuenta. Pero después está bueno como ir haciendo esto de pensar, por ejemplo, en un comedor, cuántos somos en la familia. Entonces, una mesa de qué dimensiones tiene que ir en ese comedor para comenzar a diseñar. Muchos se bajan proyectos de internet. Hay muchísimos, hoy entras a mirar, pero hay proyectos que tienen ambientes que tienen dimensiones que después, cuando empezás a darte cuenta, nos ha tocado encontrarnos, por ejemplo, dormitorios que los marcan de 2,20 metros. O sea, te tirás arriba de la cama para entrar al dormitorio. Y cuando empezás a bajar a tierra ese proyecto, a medir lo que va a entrar en ese ambiente, te das cuenta que es irreal. O sea, sí, pero ya te digo, entras al dormitorio tirándote directamente sobre la cama porque no te entra más nada. Y así nos hemos encontrado con baños y que tienen medidas, que después en lo funcional te das cuenta que es muy complicado. O sea, son ambientes minúsculos y incómodos. Ni hablar si en la familia por ahí son medios grandotes. Entonces, bueno, ahí entra un poco el caso particular de cada familia. Pero acá marcamos algunos casos de los errores más frecuentes que encontramos.
y empecemos hablando de uno de los más frecuentes que encontramos, que es el espacio de garage o el ancho del lugar donde guardamos el vehículo. Este es uno de los más que por lo general encontramos que tiene espacio un ancho muy chiquito, y que cuando vos te das cuenta y querés pasar un vehículo, ni hablar si querés guardarlo ahí, no puedes abrir las puertas. Y en muchos casos hemos encontrado que a futuro se dan cuenta que pueden hacer un quincho, por ejemplo, en el fondo, pero ese lugar donde tiene que pasar un auto y las personas que quieran ingresar a ese quincho, no termina siendo funcional, porque tiene dimensiones por debajo de las que necesitamos. Y acá yo tengo el pizarrón nuevamente. Tengamos en cuenta que un vehículo estándar, obviamente depende de cada marca, tiene 3x5 metros. Entonces, si yo sé, partimos de ahí, obviamente que hay autos más pequeños, autos más grandes, pero es una medida estándar. Si yo tengo un espacio para guardar el vehículo, no sé si se ve ahí, en el sol, se ve bien ahí, y yo sé que mi vehículo tiene 3x5. Imaginemos que, que acá tenemos nuestro terreno, nuestra casa, y que yo quiero guardar el vehículo en este lugar. Si yo dejo menos de 3 metros, va a ser difícil poder bajar. Y de hecho, ya con 280, 270, solamente podés abrir una puerta del vehículo. O sea que el acompañante se tiene que bajar en la calle, lo tenés que dejar en la calle paradito antes de guardar el vehículo para que no quede encerrado. Entonces, partamos de ahí, ¿no? 3x5 es una medida justa. Si yo guardo mi vehículo acá, este es el vehículo, si lo miramos desde arriba, 3 metros es justito. Entonces de ahí tenemos que empezar a ver. 3x5. Lo ideal es que queden 6 metros dependiendo de las dimensiones del vehículo o de lo que vayas a guardar. ¿Por qué? 6 metros por lo menos, para que vos puedas entrar y para que vos puedas cerrar las puertas acá. El frente, ¿no? El cerramiento que tengas, que lo puedas cerrar. Entonces tenés que considerar ese espacio también que ocupa el portón. Pensá que a futuro quizás, que eso hay muchos casos, que en el principio dicen no, solamente hasta acá, pero después se dan cuenta que de la misma manera que fueron haciendo esto, un ladrillo a la vez, pueden continuar construyendo. Y se dan cuenta de que pueden hacer, por ejemplo, un quincho atrás para disfrutar con la familia. Y cuando hacen este quincho se dan cuenta de que el espacio no les queda paso para la gente, para que puedan pasar los invitados en un cumpleaños y que vos no quieras que pasen por tu casa, por ejemplo. Entonces, si pensamos en un futuro, lo ideal sería que este espacio sea por lo menos de 4 metros, como mínimo, pensando que nos quede un paso peatonal también. Ay, no sé si estoy siendo clara. Sofía, vos decime. Intento que quede lo más claro posible. Está bueno pensarlo de 4. Obviamente que esto va a depender de las dimensiones de tu lote, porque si nuestro terreno, no sé, es de, por ejemplo, una medida habitual que encontramos es 10 por 25. Entonces, bueno, también va a depender de las dimensiones de tu lote, de poder llevar esto. Después hay terrenos que son de 12, por ejemplo. Y si podés, estaría bueno esto dejarlo en 5, pensando que sea funcional, de que si en algún futuro podés realizar alguna construcción en el fondo, tengas después para marcar un paso peatonal, que no se vea la casa por ahí invadida. Y estos son, muchos también este espacio lo utilizan después como quincho garage, entonces lo dejan amplio para poder darle otra utilidad. Así que bueno, este es uno de los casos que hemos encontrado, que después hay que entrar a readecuar, a ver cómo inventamos para cumplir con ese paso que es importante.
y sobre todo cómo hacemos para guardar el vehículo. Hemos encontrado casos donde, por ejemplo, el espacio les queda justo y terminan, por ejemplo, las rejas, no las pueden cerrar, entonces les quedan esta es la línea municipal, ¿no? Les queda hacia afuera la reja, porque no pueden cerrar. ¿Por qué les queda el vehículo ahí? Y lo cierran un poquito así, ¿no? Asoman las rejas un poquito ahí y queda ahí. Y bueno, casos que directamente se sobresalen porque este espacio queda chico, queda diseñado chico. Siempre está bueno pensarlo cómodo, amplio. Sí, bueno, si el día de mañana tenés un auto menor, mejor, o sea, pero si pensás en un futuro, decís, bueno, tengo que guardar un vehículo más grande, poder tener un espacio más cómodo. Este es uno de los casos que encontramos frecuentemente cuando empezamos a diseñar, ¿no? El garage, pensamos un espacio chico porque queremos ganar espacio en la casa, pero tenés que pensar en lo funcional. Cuando empieces a vivir ese espacio y te encuentres con esto, ¿no? De que por ahí no entra o sobresale a la vía pública, o en un futuro querés construir en el fondo y decís, uy, no puedo tener el vehículo y que pase la gente. Entonces ahí tenés que entrar a ver cómo resolver. Pero todo esto se puede resolver con una hoja, Sofi, antes de que empieces a construir tu casa, hacerte estas preguntas con respecto a las dimensiones del lugar. Vamos con otro caso, que son los dormitorios, como mencionábamos al principio. Nos hemos encontrado con casos que traen diseños de internet, donde le marcan como dormitorio espacios imposibles después de armar un dormitorio, que tenés que tirarte a la cama porque no hay otra manera. Y nos hemos encontrado con esos casos también. ¿Cuál es la medida ideal? Bueno, vamos a hablar de medidas mínimas. Después, obviamente, la ideal depende de cada familia. Muchos piensan en un espacio también para, qué sé yo, para tener un lugar de guardado. Bueno, si quieren que tenga vestidor. Bueno, ahí ya depende mucho de cada persona, pero medidas mínimas. El código de edificación marca 2,5 como el lado mínimo para un dormitorio. 2,5 por 3. Tiene que tener una superficie también mínima. Entonces, 2,5 por 3 es la medida que, lo más chiquito que nosotros por ahí recomendamos, si es para una persona. Si es para una persona. Para una solita persona te entra una camita. Pensá que la cama tiene, para hacerlo en una medida redonda, 1 por 2 metros. Es casi 1 por 2 metros, pero para que lo pienses y te quede como una medida ahí en tu mente. Y de ahí el espacio para el dormitorio. Entonces, si lo pensamos, el lado mínimo para un dormitorio tendría que ser 2,5 metros. Tendría que ser 2,5 y el otro lado 3 metros. Y también está bueno considerar acá que tenés el espacio que ocupa la puerta también, que es un espacio, por lo general es 1 metro cuadrado, que ocupa la pieza, el dormitorio, la puerta, y de ahí tenés que pensar que vas a tener una ventana. Entonces, ¿cuánto espacio te queda para armar ese dormitorio? Y nos va a quedar el espacio de 1 por 2 para poder acomodar una cama, un espacio para circular, puede llegar el mueblecito de 50 centímetros y hasta ahí llegamos con alguna cómoda o algo, pero es un espacio justo para una persona. Si ya queremos pensar en una cama de 2 plazas y tenemos que pensar 3 por 3 como mínimo. Esto es como mínimo. De hecho, si buscamos en internet hay espacios de menos dimensión que lo piensan como un dormitorio principal. Pero cuando vos ves la realidad, no te entra nada. Terminás teniendo un espacio súper pequeño para circular alrededor de la cama y directamente entras, como te decía al principio, tirándote así enclavado al dormitorio porque terminan siendo un espacio muy reducido. 3 por 3 lo mismo. Pensá que una cama de 2 plazas tiene 2 por 2. Mide 2 por 2. De ahí vos tenés que acomodar. O sea, así que tenemos 3 metros
por 3 metros. Pensamos lo mismo, tenés el espacio de la puerta, que es 1 metro cuadrado, prácticamente que ocupa la puerta. Tenemos el espacio de una ventana. Y de ahí tenemos que pensar cómo acomodar la cama, ¿no? Si tenemos 2 por 2, ya sabes que te van a quedar 50 centímetros para circular. Y acá nos va a quedar 1 metro, que tenemos ahí el espacio para poder poner el mueble, por ejemplo, una cómoda. Esto es mínimo, mínimo, mínimo. De ahí, la comodidad de cada familia. Hay familias que dicen, no, vamos a hacerlo justo, vamos a hacerlo hasta ahí, porque su prioridad quizás es tener un baño amplio o un comedor amplio, porque solamente consideran el dormitorio como un lugar de descanso. Pero hay otras familias que dicen, no, yo quiero un lugar amplio porque necesito poder guardar cosas, porque necesito tener un mueble grande y guardar. En fin, van las necesidades de cada familia, pero ten en cuenta esto, porque en internet encontramos muchos proyectos que los dormitorios son un pañuelo. Y después te das cuenta cuando empezás a vivir el lugar, el espacio, que no te entre nada. Y tienes que entrar a readecuar y a ver cómo lo amplias. Muchas familias en consultas nos damos cuenta que no tienen por ahí idea de las dimensiones. Entonces ahí entramos a medir, a ver las dimensiones, a comparar, para darse cuenta de que son espacios justitos, chiquitos. Así que, ¿cómo vamos, Sofía? ¿Está ahí? Vamos bien. ¿De cuánto tiene que ser el dormitorio? De 2, no. 2, en internet encontrás de 2 metros, 2,20. Vos decís, no, se no te entra ni una cama ahí. Entonces está bueno poder bajar esa idea, comparar y medir lo que va a entrar en ese lugar para poder tener esa idea, ¿no? Los baños, otro tema. Los baños, según el código de edificación, la superficie mínima es de 3,80. 3,80, o sea, 2 por 1,40. 2 por 1,40. Por lo general, yo le digo siempre a los clientes que ellos piensen de 2 por 2 en adelante. O sea, 4 metros cuadrados. Es que si vos pensás 1,40 m por 2, lo mismo. Tenemos el espacio de la puerta. Pensemos en una puerta chica de 75, lo mismo. Es un espacio que ya te roba la puerta. Pensamos en el lavamanos, pensamos en el inodoro, pensamos en el bidet y un espacio para la ducha. Cada artefacto, dependiendo de la línea, o sea, cada inodoro, bidet, tiene aproximadamente 50 centímetros. O sea que te quedan para circular, ¿cuánto te queda, Sofía? 90, 80. O sea, 80 centímetros, 90 centímetros, depende, obviamente, la línea de los artefactos que se van a colocar, ¿no? De los sanitarios. 80 centímetros. Solamente Sofi andaría cómoda en un baño tan pequeñito. Me tocó justo esta semana atender un matrimonio donde la esposa es chiquitita, pero el esposo es grandote. Y tenían un baño justamente con las dimensiones mínimas. Y el pobre hombre dice que cada vez que se tiene que duchar o algo, así como entra, así se tiene que quedar paradito ahí y no puede ni girarse porque es muy grandote. Entonces, esto es lo mínimo que establece el código, 2,80, casi 3 metros cuadrados. Yo siempre le digo a los clientes que piensen en 2 por 2 como mínimo. Es un poquito más grande, no tan grande, pero es más cómodo en el sentido que te queda un poco más de espacio para circular. O sea, pensemos siempre el lado mínimo de un baño de 2 metros por lo menos, por 2 metros. Y ahí tenemos lo mismo, ¿no? El espacio de la puerta, el espacio de la ducha. Al ser cuadrado nos da la posibilidad de por ahí poner el lavamanos de uno de los lados, el mismo lado que quede la ducha, por ejemplo, y después nos queda inodoro y bidet. Ya esto nos da un poquito más de amplitud y de poder, de movimiento dentro del baño. No nos queda un espacio tan reducido para justamente... hay gente que es importante, insisto, en las necesidades de cada familia, y hay gente que dice, no, está bien, ahí alcanza, me entran bien los artefactos, me entra bien todo, listo, ya está. Si pensamos lo mismo, cada artefacto tiene 50, el lavamanos puede tener 35, tiene un poco menos, o sea que ya nos queda 1,20 m,
por ejemplo, para poder caminar y girar. Nos da la posibilidad de poner una ducha de 60, 65, el espacio de ducha. Ya nos queda algo más cómodo, no tan ajustadito, nos da hasta la posibilidad. La mayoría de las duchas o bañeras vienen de 1,5 metros. O sea que si lo pensamos de 2x2, nos queda hasta un espacio de guardado para toallas, que siempre viene bien, ¿no? Ya es un poquito más cómodo. De ahí, si lo querés con antebaño, bueno, pensalo de 2, en vez de 2x2, lo podés pensar de 2x2,70 y estiramos esos centímetros acá. Y acá colocamos el lavamano y esto ya nos da mucha más comodidad porque obviamente el lavamano se vuela de acá. Y tenemos el antebaño. Entonces, el baño es uno de los ambientes que recomendamos que lo pienses como lo querés para toda la vida, porque es uno de los ambientes caros. Va azulejado, lleva cañerías, lleva un montón de instalaciones de agua. Entonces, es re importante que lo puedas pensar como vos lo querés. Ese ambiente está buenísimo, que vos puedas pensarlo como vos querés y como vos lo soñaste y lo querés, cómodo. Después todos los otros ambientes se pueden ir adaptando. Bueno, hasta ahí vamos. Hablamos del garage, de los dormitorios, de los baños. Piensen así como general lo mismo, en un estar comedor. 3x3 es como lo justo para que te entre un comedor, un juego de comedor. Como justo. Obviamente depende de tu grupo familiar y todo, pero en 3x3 te entra justo, apenitas para pasar alrededor, un juego de cocina, de comedor, perdón, de 6 sillas. Lo mismo en un estar. Te entra en un 3x3, te entra justito un jueguito de sillones. De ahí la necesidad de cada familia. Es decir, no, vamos a tirarnos en vez de 3x5, vamos a hacerlo, no sé, de 6x4. Ya es un espacio más cómodo. Estos diseños, por ejemplo, encontramos mucho en los modelos de Procrear, que cuando vos ves las dimensiones de esa casa y ves que te dice cocina, comedor, estar, y empezás a vivir la casa, te das cuenta de que no es cocina, comedor, estar. En realidad es un comedor, cocina, comedor. Y un silloncito chiquito en la esquina. Entonces está bueno. 3x3 es una medida como justa para que te entre un juego de comedor de 6 sillas. 3x3 es una medida justa como para que te entre un juego de living. De ahí empezamos a ver si vos querés un ambiente justo, quizás vivís solo o son 2 personas, está buenísimo. Pero si ya son un grupo familiar más grande, quizás tengamos que pensar en 3x6 o en 3x7, un espacio más cómodo, no tan ajustado. Este es un ambiente igual que podemos ampliar, así que podemos pensar en un ancho de 4, por ejemplo, y saber que después tenemos la posibilidad de ir ampliando, ¿no? 3x3 como un espacio justo para el comedor, 3x3 un espacio justo para un estar. De ahí decir, bueno, no, vamos a estirarnos a 4 y que ya nos quede de 4x4, supongamos. Y a futuro ampliamos esta parte y estiramos el estar, que es lo que muchas familias hacen. Empiezan con un espacio para cubrir las necesidades más urgentes, cocina, comedor, y después se va ampliando, ¿sí? Eso con respecto a lo que tiene que ver con la cocina, comedor, ¿no? Las dimensiones. Después, acá noté algunas cositas que quizás van a decir, bueno, es más que obvio, pero hay casos que no, y hemos tenido casos que nos hemos encontrado que evidentemente no son obvias. Cuando un terreno está en esquina, vamos a borrar acá, supongamos, nos vamos a salir un poquito de los ambientes, pero quizás esto tendría que haber ido en el punto anterior, pero bueno, lo vamos a meter ahora porque cuando me puse a buscar lista de errores así frecuentes en los ambientes, me encontré con uno que no lo encontré una vez solamente, lo encontré en varios casos, varios clientes, entonces me parece súper interesante. Imaginemos que este es un terreno
que está en esquina. Acá tenemos una calle, esta es calle, y acá tenemos otra calle. Y me encontré en 3 ocasiones, creo que más o menos, si no conté mal, acá tenemos línea municipal, o sea, la calle, obviamente aquí, acá está nuestro terreno. Con propietarios que empezaban a construir su casa desde la esquina. Claro, ¿cuál era el argumento de los, imaginemos, ¿no? Que esta es la casa. Acá está la casa, esta es la casa. ¿Cuál era el argumento de los propietarios? A mí me vendieron un terreno de 10 por 25. O sea, yo compré un terreno de 10 por 25. Y nunca me dijeron que los terrenos en esquina hay que restarle la ochava. Cuando vos estás en esquina, la ochava, este pedacito de tierra, no es tuyo. Queda ahí. Y me he encontrado con casos que hemos tenido que readecuar porque han construido en la ochava. Obviamente que hubo que demoler este pedazo que se construyó acá y readecuar la construcción. La ochava hay que respetarla. La ochava tiene, acá tenemos, tiene que quedar este pedacito de 2,80 de la ochava. La medida, ¿no? Sería esta medida, 2,80. ¿Qué tenemos? Se le resta al terreno 1,90, 1,98 por 1,98. Creo que era ahí. Y ahí nos da la ochava. Me acordé buscando errores de los ambientes y todo esto, de estos casos que tuvimos que entrar a readecuar. En un caso teníamos, por ejemplo, la cocina. Así que el propietario había hecho la cocina, obviamente la había hecho en L. Tuvimos que entrar a readecuar y, bueno, transformar esa cocina siguiendo la ochava. Pero así pudimos salvar el diseño que ella tenía en su mente y que ya tenía empezado. Y esto me pareció re importante. Quizás iba en el anterior, que hablamos un poco más de cuando empezamos a proyectar, lo que había que tener en cuenta de la orientación y demás, pero no quería dejarlo de mencionar porque muchas personas les ha pasado. Otro caso, habían hecho el paredón. En ese caso era más fácil porque era paredón, era cerramiento, nada más. Tuvieron que demoler y seguir el paredón con el dibujo de la ochava. Esto siempre hablando en planta baja. Siempre que estemos en un primer piso, yo puedo sobresalir de la línea municipal con un balcón, con aleros, en fin. Pero en planta baja la ochava siempre hay que respetarla. Así que, Sofi, cuidado con eso. No te vas a ir a construir la ochava y después tengamos que entrar a modificar. No puedo sacar ventanas a los vecinos. Imagínate, estás diseñando tu casa y sacas una ventana para tu pieza al vecino, al patio del vecino. Hola, vecino, vos estás en tu dormitorio. O sea, mucha gente dirá, o sea, es lógico, pero bueno, hemos encontrado casos donde sacan en planta baja, porque sí, cuando uno va ganando altura con la construcción, pero esto es en los edificios. Nosotros estamos hablando siempre de vivienda unifamiliar, ¿no? De nuestra casa personal. Pero hemos encontrado casos en planta baja donde sacan ventana al vecino. No se puede. No se puede. Imagínate que estás levantándote o tomando mate o lo que sea y, vecina, y asoma al vecino por la ventana. No se puede sacar ventanas a los vecinos. Parece una obviedad, pero me he encontrado con casos en estos tiempos de trabajar, ¿no? Donde sacan ventanas a los vecinos. Así que cuidado con eso, cuidado con la ochada, con sacar ventanas a los vecinos. Las caídas de los techos siempre tienen que ser dentro de tu terreno, Sofi. No le podés tirar el agua de lluvia, el agua de tu techo al vecino, que también nos hemos encontrado con casos que hacen 2 aguas y le tiran todo el agua al vecino. Y bueno, cosas que por ahí parecen obviedades, pero a la hora de hacer y de estar ahí en el poder tener tu techo, tu casa, tu espacio, por ahí se les pasa y terminamos haciendo cosas que después generan, obviamente, malestar entre los vecinos. Y está bueno saber que todos los techos tienen que caer en mi lote, que no pueden quedar huecos entre los muros. Imaginemos acá, Sofi, que bueno, acá tenemos nuestro terreno en esquina, lo vamos a dejar ahí, nuestro terreno en esquina, pero que acá tenemos otra casa, ¿no? Acá tenemos una construcción, nuestra casa, hacemos nuestra casa pegada
a nuestro límite, dentro de los límites de nuestro terreno, vos podés hacer lo que vos quieras. Siempre dentro de los límites, ¿no? Imagínate que yo hago mi casa acá. Uy, hacemos nuestra casa ahí. Y al lado, Sofi hace su casa, pero no la pega al vecino. Y también nos hemos encontrado con estos casos. Deja un espacio, pero un espacio que no sirve para nada, o sea, ni siquiera de pasillo. Hemos tenido casos donde le habían dejado 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Y por qué no pueden quedar espacios así, huecos? Porque se vuelven espacios de, primero, donde se junta mugre, donde no se puede acceder a limpiar, de humedad, donde se junta justamente toda la humedad. O sea, quedan espacios que generan enfermedades y demás cosas, ¿no? Porque se empieza a juntar cosas que al no poder limpiarse, no poder acceder, es un espacio que además afecta a las construcciones, porque si se empieza a juntar agua, entonces no pueden quedar espacios entre las construcciones.